puede ayudar a reducir la movilidad si atacamos el ocio nocturno. Claro, esa es la idea. Que vio que en Atacamos el el ocio nocturno, documento... arrancamos a atacar a las 6:30 de la tarde, ya está Claro, oscuro. a las 5 de la Ya está tarde, de ocio noche, claro, nocturno. claro. Rorro, preguntarte lógicamente ¿Cómo andan? sobre la marcha de las tareas que vienen desarrollando. Hemos conversado en el otro kiosco, hace unos días estuvimos conversando y yo decía, y voy a arrancar por acá, malos tiempos para la tarea de campo. Y hay que buscarle la vuelta para poder cumplir los objetivos cuando hablamos también de recolectar, de sistematizar y de conseguir información de calidad. ¿Cómo vienen, en definitiva? ¿Cómo han logrado hacerlo? ¿Y cuáles son las proyecciones también para adelante en todo lo que queda en el Departamento de Estadística? Bruno, bueno, mirá, sí, realmente han sido tiempos muy complicados, sobre todo para el trabajo presencial, que yo creo que desde el punto de vista de la investigación, ya sea de opinión pública o en este caso, que es más una investigación de tipo institucional, digamos, de las organizaciones vinculadas al deporte en el departamento de San José, aunque incluye también personas, el trabajo presencial es medio insustituible. De cualquier manera, estamos trabajando y avanzando. En estos momentos estamos haciendo el relevamiento en forma telefónica, gracias a la excelente voluntad de todas las instituciones y de todos los dirigentes de las instituciones deportivas del departamento. Hemos podido avanzar lentamente, pero avanzar en definitiva, y bueno, seguramente se nos va a atrasar algo, como yo te decía el otro día, un plan que nosotros teníamos, porque hay también otro módulo del censo que tiene que ver más con un relevamiento geográfico de la infraestructura deportiva que tiene el departamento de San José, y ese relevamiento que es más que nada un trabajo de observación. Bueno, en estos momentos es muy complicado hacerlo porque estamos con esta reducción de la movilidad, así que eso va a quedar un poquito más para adelante. Pero seguramente el relevamiento de las instituciones, de los clubes deportivos, del departamento, creo que en ese aspecto vamos a poder avanzar bastante. Me da la sensación, Rorro, vos me corregirás, que de alguna manera el pedido, el planteo inicial de la Dirección de Deportes, el comienzo, el puntapié inicial también de esta intención desde el gobierno departamental de tener información de calidad, pero por lo que vos decías, conforme han ido pasando los días, también las propias instituciones y los propios actores de la cuestión deportiva en el departamento han demostrado la necesidad de tener esa información de calidad. Porque si en este marco uno recibe la información de las instituciones, de los actores, es porque claramente también los propios involucrados entienden como un elemento necesario poder tener la información de calidad para seguir construyendo, o bien políticas públicas más adelante cuando le toque a las autoridades, pero también a las propias instituciones. Es decir, hay como un involucramiento, decanto de tus palabras. Sí, efectivamente. Hasta ahora la respuesta que hemos tenido ha sido excelente de todas las instituciones. Ya hemos avanzado aquí en la ciudad de San José, hemos avanzado bastante en la zona de Ciudad del Plata, donde hay muchas instituciones que trabajan en el terreno, sobre todo del deporte infantil, pero varias instituciones que trabajan en el terreno del deporte infantil, y hemos podido trabajar sin ningún problema. Nos han dado toda la información requerida. Tenemos un plantel también, es bueno decirlo, de encuestadoras que son funcionarias de la propia intendencia, que están muy comprometidas con el trabajo, que tuvieron una formación inicial para realizarlo. Y bueno, ya te digo, hasta el momento la respuesta que hemos tenido de todas las instituciones ha sido excelente. Wilson, en otro orden y llevándote a otro terreno,
¿El Instituto de Estadísticas tiene en la agenda algún relevamiento social en cuanto a los índices de pobreza, los índices más agudos que nos va a dejar esta pandemia? ¿Hay algo en agenda en cuanto a eso? Bueno, mira, nosotros trabajamos bastante con datos del Instituto Nacional de Estadísticas, que hace una buena encuesta continua de hogares todos los años, y esa base de datos que tiene el Instituto Nacional de Estadísticas es pública. Ya hemos trabajado algo sobre la base de datos del año 2020, si bien, digamos, todavía no está totalmente finalizado, todavía no se han entregado en forma abierta todos los datos, hemos estado trabajando algo sobre eso. Y algunos datos de lo que pasó en el departamento de San José ya los conocemos. El Instituto Nacional de Estadísticas digo esto porque parte de nuestro trabajo es también trabajar sobre información secundaria. Es decir, no tenemos por qué hacer todos nosotros, desde el punto de vista del trabajo de campo me refiero, sino también leer información secundaria. Y leer información secundaria pasa, entre otras cosas, por también hacer nuestro propio procesamiento de las bases de datos públicas que tiene el Instituto Nacional de Estadística. Para hacer ese procesamiento, bueno, hay que tener las herramientas estadísticas necesarias, pero se puede trabajar sobre eso y es una excelente fuente de información. Realmente es una excelente fuente de información. El Instituto Nacional de Estadística tuvo cierta dificultad el año pasado para hacer la encuesta continua de hogares, por eso no ha entregado aún todo el material de la encuesta, de la base de datos de la encuesta del año pasado. Pero algunos datos ya los tenemos. Por ejemplo, sabemos que el desempleo tuvo un incremento muy significativo en el departamento de San José el año pasado. A tal punto que el departamento de San José, que siempre venía con un nivel de desempleo bastante menor al del resto de los departamentos, o estaba por debajo de la media nacional y por debajo de la media del interior, en estos momentos, si mal no recuerdo, estoy memorizando las cifras, pasó de tener un 6,6, que era el desempleo del departamento de San José del año pasado, a tener más de un 11% en estos momentos, que creo que está al nivel de la media nacional e incluso un poco por encima de la media nacional en el momento que se conocieron los datos del año pasado. Y particularmente, un aspecto, creo que es el aspecto más preocupante, es el incremento del desempleo en la población femenina. Ahí el desempleo se fue a más del 15%. Está, si mal no recuerdo, también estoy memorizando las cifras, pero si mal no recuerdo está en un 15,8% el desempleo a nivel de las mujeres, lo cual representa prácticamente un aumento que duplica lo que era el porcentaje del año pasado, que estaba en 8% el de mujeres, que siempre en todo el país es un poco más alto también que el de los hombres. Si mal no recuerdo, el porcentaje de desempleo entre los hombres el año pasado en el departamento de San José estaba en 8% de un 5% que estaba el año anterior, 2019. También hubo un incremento. Pero el incremento más fuerte fue en las mujeres, donde, reitero, se fue del 8% a casi el 16%. Eso es un dato muy duro que muestra el impacto de la pandemia en el departamento de San José. Hubo un aumento del desempleo en todo el país, pero con esto lo que quiero decir es que San José pasó de estar de una posición relativamente privilegiada con relación al resto del país, que nos podemos comparar a la media nacional o a la media del interior del país, a estar en una posición por encima o a la altura de la media nacional y entre las mujeres, teniendo en estos momentos uno de los desempleos más altos. Eso es un dato bastante duro que se desprende del impacto de la pandemia. Indudablemente que tiene que ver con el impacto de la pandemia, porque pasó en todo el país. Y bueno, estamos viendo un poco dónde pegó más ese desempleo, también trabajando en base a un poco la base de datos del Instituto Nacional de Estadísticas, en qué tramos de edades
pegó más ese desempleo. Pero tenemos la presunción de que la población más impactada por ese desempleo está entre los 20 y los 30 y pocos años, hablando siempre de las mujeres. Realmente es un dato complejo. bastante fuerte. Es complejo, muy mujeres complejo. jóvenes, digamos, ¿no? O sea, el Sí. combo Mujeres ideal jóvenes. para ampliar la brecha, digamos, ¿no? Mujeres jóvenes, seguramente muchas de ellas jefas de hogar, entonces que eso obviamente tiene un impacto también en sus hijos. Realmente es un problema bastante complejo. Y otro dato que hemos visto, eso ya está incluso está en la información del Instituto Nacional de Estadísticas, el último informe que se dio sobre pobreza y desigualdad, fue que la pobreza, siendo el departamento de San José también uno de los que tenía niveles más bajos en todo el país, estaba, si mal no recuerdo, en 1,4 la pobreza en el departamento de San José, es decir, el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza pasó a estar ahora en el 5,3%. O sea, pasamos de un 1,4 a estar en el 5,3%. Ese también es otro dato bastante relevante, muy relevante diría yo, que bueno, me parece que también nos está dando una idea clara del impacto que está teniendo la pandemia en el departamento de San José, y que claramente se ve en estos indicadores, en el desempleo y en los niveles de pobreza, ¿no? En el aumento de los niveles de pobreza. Voy a inferir rápidamente y voy a generar Qué preocupante los números, que el Rorro se empiece a pegar en la cabeza, pero, pero si uno, claro, porque si uno toma que para mí es un elemento superlativo, lo hemos hablado incluso con Wilson, de la importancia de la secuencia histórica de los datos, es allí donde uno puede efectivamente analizar. Pero yo comparto, por haberlo bichado casi que permanentemente, partíamos antes de la pandemia, de una prepandemia, partíamos de un T sub 0 en el que estábamos mejor prácticamente que en todas las mediciones que el resto del departamento, y sin embargo estamos en los mismos niveles un poquito más. Esto quiere decir que seguramente, y acá es donde el Rorro se va a pegar en la cabeza porque no va a poder creer la falta de calidad científica de este comentario, pero seguramente somos uno de los departamentos más impactados. Porque si vos partís de un escenario mejor y te incorporás a los que están pasando mal, quiere decir que tu baja de actividad, que tu generación lamentable de pobreza y los números de desempleo hacen que el salto sea mayor. Y si el salto es mayor, históricamente hablando, seguramente seamos uno de los departamentos que se haya impactado más. Infiero que además es bastante razonable, y insisto, estoy tirando líneas con cero herramientas científicas, es bastante razonable porque la movilidad y el desarrollo laboral del departamento tiene mucho más que ver en términos comparativos con trabajo privado, con emprendimientos privados, con empresas, Entonces, como el impacto mayor y efectivo estuvo y sigue estando en el mundo laboral privado, digamos, es bastante razonable que esto sea así. Pero estoy pensando y tirando líneas y secuencias en otros departamentos en donde la presencia del empleo público es mucho mayor. Entonces, ante el devenir de una crisis económica como esta, se siente menos, amortigua la cuestión porque el Estado no pierde fuentes de trabajo. Insisto, no tengo ninguna herramienta, pero me están surgiendo estas cuestiones en la medida que vamos hablando, Rorro. Tratá de no pegarte con esto, pero me parece que es una línea como por lo menos para poder analizar, ¿no? Sí, de cualquier manera, lo que acabas de señalar, desde el punto de vista hipotético, es plausible, digamos. Entonces, todos esos comentarios tuyos realmente son una línea para poder profundizar al respecto. Habrá que seguir midiendo y analizando. Habrá que seguir midiendo y analizando números, ¿no? ¿Qué es la clave de esto? Sí, ya te digo, algunos de esos números
ya los tenemos, otros estamos profundizando en base a la misma base de datos del Instituto Nacional de Estadísticas. Esos rangos de edades son muy importantes para orientar eventualmente acciones, pero es plausible lo que decís, es plausible, totalmente plausible. San José tiene un entramado de empresas privadas muy importante, la mayoría del empleo está en el mundo privado, y el mundo privado ha sido indudablemente el más afectado por esta pandemia. También nos interesa tener un poco el marco territorial. Ahí ya es bastante difícil poder trabajar sobre la base de datos del Instituto Nacional de Estadística, porque, digamos, las submuestras que hace la encuesta continua de hogares no es representativa para todas las localidades del departamento. Eso también nos lleva un poco a lo que decía Pedro. Si bien ahora estábamos trabajando en este tema del censo de deportes, y posteriormente tenemos planteado para este año, creo que ya lo hemos hablado con Bruno, trabajar también en un mapa social, que es básicamente un mapa también institucional de las organizaciones que trabajan en distintas dimensiones de la acción comunitaria, organizaciones de la sociedad civil, pero no descartamos poder investigar más en profundidad la situación socioeconómica del departamento de San José. Y en ese sentido, Wilson, estoy pensando si eventualmente esto se puede concretar y va a requerir, lo tengo clarísimo, de un trabajo muy fuerte y muy permanente. Después, ¿qué se hace técnicamente con eso? ¿Se cruzan los datos con los del INE? Digamos, porque claramente no hay una mirada, vos decías, el muestreo no es representativo del departamento, pero teniendo una información local, ¿qué es lo mejor? ¿Analizar los datos por separado o cruzarlo? El muestreo, la encuesta continua de hogares del INE es representativa. La encuesta anual del INE, es representativa del departamento de San José. Sí. Donde ya no es representativa es de localidades interiores del departamento. Por eso digo, si eventualmente ustedes pueden construir esos números y vamos a medir más desde lo territorial, ¿no? Sí. Por decir algún caso, sí. te voy a hacer la fácil, anda a Ciudad del Plata y uno tiene la presunción de que allí puede haber mucho dato que refleje esta realidad departamental o que tenga mayor contundencia. Pero una vez que tenemos los datos departamentales, técnicamente, ¿qué es lo aconsejable allí? ¿Cruzarlo con los datos del INE o tratar de procesarlo más individualmente para que no tenga sesgo? Yo te diría procesarlos y contrastarlos con la información del INE. No exactamente, digamos, mezclar variables, sino contrastarlo con la información del Instituto Nacional de Estadísticas. Uno puede tener muchas hipótesis sobre este tema. Ciudad del Plata territorialmente es una hipótesis, y es una hipótesis interesante para investigar. Pero realmente no sabemos si es así. Entonces, eso requiere un trabajo para el cual hoy aún no estamos preparados, Bruno. Porque se necesita, entre otras cosas, tendríamos que poder trabajar en condiciones de poder aplicar presencialmente la encuesta para realizar este trabajo. Se precisa también el asesoramiento de un estadístico, que esperemos poder tener ese asesoramiento una vez que esté definida la institucionalidad completa del Instituto de Estadísticas Departamental. Se necesita, digamos, un apoyo que va más allá de lo netamente sociológico, digamos, para hacer ese trabajo, pero es un aspecto que lo estamos pensando, sobre todo para ver las realidades territoriales más específicas, ¿no? Bien, la vida es un partido 5.000 decía un amigo, y seguramente el instituto además vino para quedarse en esta trascendencia que yo pondero en cada chance que tengo de la importancia de los datos secuenciados, ¿no? Y de la permanencia del trabajo
es fundamental en esto. O sea que, preciosa changuita para el futuro, Rorro, pero y entiendo las complejidades que el tema tiene, pero imagino también que es un objetivo quizás a mediano o largo plazo, pero que es trascendente para nosotros en nuestra condición de ciudadanos, también para los que desarrollamos el oficio, pero sobre todo para aquellos que tienen responsabilidades de gobierno y que tienen una participación y una actividad y una responsabilidad a la hora de tomar determinadas medidas. También para el mundo empresarial que pueda tomar elementos allí para tomar una decisión de ese tipo, instalarse, no instalarse, por dónde ir. Ojalá que se pueda concretar, insisto, no te voy a poner plazo, pero me imagino que debe ser hasta personalmente y profesionalmente un desafío interesante para encarar hacia futuro, ¿no? Sí, indudablemente, Bruno. Y lo más importante que tú decías es ir dando pasos sólidos y poder construir, digamos, una institucionalidad que pueda tener, más allá de los nombres, más allá de que esté Wilson Ramírez, que esté la Escuela de Gobernanza, más allá de todo eso, el instituto quede funcionando y sea una institución que tenga permanencia en el futuro. Porque esto tiene sentido en la medida en que le demos continuidad. Eso lo tengo clarísimo. Y en la medida que vayamos perfeccionando también, con el aporte de todos, porque no se trata tampoco de que el instituto haga todo, sino también de construir una cultura de información de este tipo, me refiero, de información estadística en el departamento, y digamos, y hay tareas, esto lo hemos conversado mucho, sobre todo con la gente de Rafaela, del ICEDEL, del Instituto de Rafaela en la provincia de Santa Fe, en Argentina, que tiene una trayectoria más o menos similar a la que pretendemos hacer, un poco el camino que pretendemos hacer nosotros, de muchísimos años. Y una de las cosas que hemos hablado y que la experiencia de ellos realmente nos transmite muchísimo a nosotros, es que no todo lo tiene que hacer el Instituto Departamental de Estadística. Sí, lo que tenemos que tener, porque hay otra gente que trabaja también en estos temas en el Departamento de San José, sí, lo que tenemos que tener es un acuerdo general metodológico para, digamos, trabajar con los mismos criterios. Claro. Trabajar con los mismos criterios y construir como un sistema departamental estadístico que nos permita a todos, ya sea que la fuente de información sea privada o sea pública, que sea información fiable desde el punto de vista estadístico. Provenga de donde provenga la información. Si nosotros logramos construir eso, seguramente le vamos a dar, vamos a conformar un sistema y un sistema que tenga continuidad en el departamento de San José, que es donde el instituto sea parte de ese sistema. No sé si se entiende. Sí, clarísimo, clarísimo. Sí. Y bueno, y requiere mucho. Sin dudas que hay mucho para trabajar en el tema social, sobre todo, teniendo en cuenta algunos datos que pasó, algunas cifras que a mí me impactaron realmente. Yo vi que usted quedó... Quedé impactado con el tema de las mujeres, por ejemplo. Quedé impactado realmente. A mí me sorprendió. Porque estamos hablando de números actuales. Si a esto le hacemos una proyección post-pandemia, los números se van a elevar mucho más. Se me está metiendo en un berenjenal. No quiero ni proyectarme. Se me está metiendo en un berenjenal. Pero realmente los números son alarmantes. La verdad que es para tenerlo en cuenta, ¿no? Y bueno, es la realidad, ¿no? Pedro, totalmente. Los datos tienen esa característica cuando se presentan de la manera que se hace. Y en esto también me da pie para en lo que decía Rorro recién, ¿no? Que es la construcción de confianza de quien está midiendo, ¿no? Nadie puede discutir ni ha discutido la calidad de los datos del INE, por ejemplo. Y eso es ir más allá de cuestiones políticas, de gobierno, de personas, nadie lo discute. Y no se discute porque hay confianza en la medición y en la herramienta. Y estoy pensando, por ejemplo, para darle también un poco de contexto a la gente, ¿cuántas de las medidas anunciadas ayer en el Ministerio están también centradas en base a los datos que el propio INE y otros organismos que le vinculan
presentan como información, como herramienta de calidad a la hora de poder focalizar medidas. Si se logra ese ámbito departamental, con todos los elementos que decía Rorro recién, y con los niveles de confianza que solamente el tiempo puede ir dando, esto va a ser un golazo y va a ser muy importante para el departamento. Entre otras cosas, para poder en algún momento leer y trazar esas proyecciones que vos decías. ¿Voy más o menos bien rumbeado, Rorro? Sí, Bruno, es más, yo pienso que una de las fortalezas institucionales importantes que tiene nuestro país, pero realmente importantes que tiene nuestro país, es el Instituto Nacional de Estadística. Porque todos sabemos lo que ha pasado en Argentina, por ejemplo, con el INDEC, lo que pasó durante los gobiernos, que siempre estuvo atado a la realidad política la lectura de los datos del INDEC. Aquí en el Uruguay, nadie se le pasa por la cabeza, más allá de los gobiernos que sean, cuestionar la información del Instituto Nacional de Estadística. Y son de esas cosas que uno da por sentada y no se fija demasiado, pero porque marcha bien realmente. Claro. Y es de las fortalezas, de las principales fortalezas institucionales que tiene nuestro país. Realmente estoy absolutamente convencido que es así. Rorro, te agradecemos estos minutos. Gracias, Wilson. Y el laburo también, y estamos en contacto y está claro, como siempre, a la orden para lo que entiendan pertinente. El espacio está más que disponible. Le quiero hacer una preguntita en la final a Wilson, Sí, porque bueno, compartimos durante muchos años yo me corro. la misma la misma casa. ¿Se extraña en los medios, Wilson? Y se extrañan, sí. Ah, bien. No, me quedaba esa en Se extraña. el tintero. Se extraña porque son años, Pedro. Son tantos años que realmente es como medio raro. Claro. Yo qué sé, no estar en la radio. Estar de ese lado, que te entrevisten, es otra cosa, ¿no? Me imagino. Exactamente. Entonces, indudablemente que se extraña. Pero bueno, es una etapa. Son etapas, exactamente. Gracias, Wilson. Gracias por todo. Un Un abrazo grande. Un abrazo grande. Abrazo. Anda. Muy bien, déjeme contarle un par de cositas. Qué linda nota. Cuénteme. Sí, linda nota. Precioso. No, le quiero contar que después de la reunión ayer de los intendentes de la oposición, la intendente de Montevideo, Carolina Cose, le hizo una propuesta al presidente de la República que involucra a las intendencias de Canelones y San José. A ver. Pasó como medio en el aire, medio desapercibido, que va en lo que tiene que ver con algunas obras